Es muy importante, ¿sí? En todo algoritmo representar un grupo de elementos. Yo quizás necesito, no sé, representar todas las edades de mis alumnos de esta comisión. Puede ser. O necesito representar, qué sé yo, vamos a suponer el estado de ánimo de todos los alumnos de mi comisión, en una simple palabra, por cada uno. La forma más simple de hacerlo, decimos, en todo lenguaje, son los arrays o también se llaman arreglos, o en realidad también le dicen vectores, ¿sí? O sea, son sinónimos, no es que son cosas diferentes. Arrays, la traducción nosotros en el castellano le decimos arreglos. Nadie usa la palabra arreglos, desde ya se lo adelanto, todos usan la palabra arrays, y también se llaman vectores, o se los conoce como vectores, ¿bien? Pero siempre van a utilizar la palabra array, ¿sí? Nadie va a usar arreglo o vectores, no lo van a escuchar nunca. Decimos que en particular en Java, los arrays son estructuras de datos que agrupan un conjunto de elementos del mismo tipo. Acá hay un tema importante. Nosotros hasta ahora lo que teníamos era una variable que solamente podía almacenar de a un valor a la vez. Recuerden que en la primera clase, cuando empezamos a ver la declaración de variables, dijimos, bueno, no sé, voy a declarar una variable que se llame eh, mi nombre, ¿sí? Acá me dice Juliano, ¿cuál es la asociación al concepto matemático de vector? En realidad por la dimensión que tiene un vector. Los vectores en matemáticas tienen dimensiones. Bueno, acá también los vectores tienen dimensiones. Puede tener una, dos, tres dimensiones y yo puedo ir formando matrices o cosas cúbicas, digamos, y demás. Viene por ahí el concepto de vector y la relación con la matemática. Pero ahí no me quise meter porque quizás algunos ya no recuerdan mucho de vectores y de sus dimensiones. Pero bueno, viene por ese lado, digamos. Siempre hay una relación, siempre. Todo tiene relación con matemáticas. Buena pregunta, Julián. Bueno, les decía, recuerden que acá nosotros cuando venimos en la primera clase y entendimos un poco de cómo declarábamos una variable y qué era una variable, habíamos dicho, bueno, yo tengo una variable y a esa variable solamente le puedo asignar un único valor. Por ejemplo, tenía una variable que se llamaba un número y solamente le podía asignar números, vamos a suponer enteros, si es que había estado declarada como un int. O no sé, o tenía una variable con el tipo de dato char y yo le decía, bueno, una letra, y solamente le podía asignar una letra y nada más que una letra. Bueno, a veces es necesario que yo agrupe en una variable un conjunto de cosas. Como les digo, por ejemplo, yo en una variable quiero tener todas, en una sola variable, quiero tener todas las edades de los alumnos de mi comisión. O en una sola variable quiero guardar todos los estados de ánimo, ¿sí? De los alumnos de mi comisión. O sea, en una sola variable. Bueno, para eso existen los arrays, ¿sí? Un array permite, ¿sí? Que justamente en una única variable yo guarde distintos valores. Hay una limitación en Java, ¿sí? Esos valores tienen que ser exactamente del mismo tipo de dato. Claro, y esa limitación existe en Java porque es un lenguaje fuertemente tipado. En este caso, yo le tengo que decir, por ejemplo, vas a hacer un array de números enteros, o vas a hacer un array de, no sé, de chars, o vas a hacer un array de lo que sea, de floats, por ejemplo, ¿sí? O vas a hacer un array de booleanos, no sé. Yo voy a tener que indicar de qué tipo de dato va a ser ese arreglo, es decir, qué elementos voy a guardar en cada uno de esos espacios ahí adentro. Eso es importantísimo y esa limitación la voy a tener en los lenguajes como Java, que son fuertemente tipados. Si yo estoy trabajando en algún otro lenguaje que no sea fuertemente tipado, los arreglos ya no se comportan de la misma forma, sino que en realidad yo voy a poder guardar cualquier cosa en cualquier posición. Es decir, puede ser que en un lenguaje, y esto se lo comento, habrán escuchado mencionar al lenguaje JavaScript. JavaScript no tiene nada que ver con Java, más allá de que comparten una palabra, no tiene nada que ver. JavaScript es un lenguaje que no es tipado, ¿sí? Y además es interpretado. En JavaScript, por ejemplo, yo puedo tener arrays, ¿sí? O arreglos, y puedo mezclar los elementos. Yo podría tener un numerito y después puede venir una letra y demás. Eso en Java no ocurre, o en lenguajes similares a Java, fuertemente tipados, no ocurre y no puede ocurrir. Fíjense que en pantallas nosotros tenemos, ¿sí? Tres arreglos ahí de ejemplos. Siempre los arrays los van a ver graficados, siempre, siempre así, como los ven acá en pantalla, siempre. Con varias posiciones. Siempre se van a imaginar como ese chocolate, solamente una tira del chocolate con varios bloques que va hasta abajo, ¿bien?
Fíjense que acá, en el primer caso, comenzando desde la izquierda, tenemos un array, en este caso de números enteros. Tenemos en la posición, o en la primera posición, leyéndolo una vez más, de arriba hacia abajo, en la primera posición tenemos a un número 1, al 37, al 16 y los puntos suspensivos porque puede que el ejemplo este siga. Después, en segundo lugar, en el medio, fíjense que tenemos un array, un arreglo de booleanos, donde tenemos en la primera posición un true, otro true y después viene un false. Y por último tenemos acá un arreglo de letras A, B, C. Bien, es importante algo, importantísimo. Siempre que trabajemos con arrays, los arrays, ¿sí?, comienzan en la posición 0. Todo, ¿sí?, en informática, en el mundo de sistemas y de software, siempre está un poco al revés a lo que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros siempre pensamos en la posición número 1, ¿sí? O sea, ¿quién es el primero? Bueno, el que sacó la posición número 1 o el que llegó en la posición número 1. Bueno, acá es al revés, ¿sí? Para la compu siempre todo es al revés, o todo es distinto a lo que nosotros tenemos en mente. Por lo tanto, acá, las primeras posiciones de los arreglos, ¿sí?, es la posición número 0. Siempre van a arrancar en 0. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la posición? O sea, ¿qué hay en la posición número 0 del primer vector? Ustedes deberían decir un 1. En la posición número 0 hay un 1. En la posición número 1 hay un 37. En la posición número 2 hay un 16. Siempre arrancamos de 0. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Siempre. Siempre corremos uno más. Es importante también destacar algo. Fíjense que acá, si bien yo tengo 3 elementos, 1, 2, 3, si tengo 3 elementos, entonces yo tengo, ¿sí?, 3 menos 1 posiciones. Vamos a generalizarlo un poco más. Si mi array tiene n elementos, siendo n cualquier número entero, voy a poder moverme hasta n menos 1 posición. Es decir, de 0 a n menos 1, siempre. Ese intervalo es importante que lo tengamos en mente. Para poder, ¿sí?, y esto si quieren se lo pueden anotar ahí, para poder navegar, se los estoy escribiendo por acá, así después lo copian ustedes, navegar un array de n elementos, debo considerar el intervalo 0, n menos 1. Siempre. Es importante tener en cuenta eso. Para poder navegar un array de n elementos, siendo n un número entero cualquiera, debo considerar siempre que me voy a mover del intervalo 0 hasta el n menos 1. Hacemos nuevamente el ejemplo. Si yo quiero navegar el primer array que tengo acá en pantalla, que tiene 3 elementos, yo voy a poder moverme desde la posición 0, donde tengo un 1, hasta la posición 2, donde tengo un 16. La posición 2 corresponde al tercer elemento de este array. ¿Bien? Eso es importantísimo, siempre tenerlo en cuenta. Bien. Bueno, como les dije, nosotros acá, por ejemplo en Java, podemos tener arreglos de un solo tipo de datos, es decir, todos los elementos que van a estar ahí contiguos, almacenados, siempre tienen que respetar el mismo tipo de datos, siempre. No voy a poder mezclar, yo no voy a poder poner un entero y después un float y después una letra y demás. Eso no va a suceder, al menos en este lenguaje de programación. Bueno, para poder declarar un array, en este caso, hay varias formas de hacerlo. Acá en pantalla nos figura uno, ¿sí? Vamos a ver también, les voy a mostrar otra forma de una directa, ¿sí? Porque también podemos evitar esto que dice la palabrita new. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver así, pero les voy a mostrar también otra forma. Por ejemplo, vamos a hacerlo acá directamente. Yo volví a acá, donde teníamos todo lo de la clase pasada. Voy a seguir escribiendo, ¿sí? Por acá, si nos queda todo junto. Em, Y una cosa que me acabo de acordar es que después voy a intentar pasarles este archivito solamente también, así se los paso, y una vez que ustedes se hayan instalado todo y demás, ustedes también pueden probar con lo que yo voy haciendo, o sea, se descargan esto, lo copian, lo pegan, y nada, a ver también si ustedes lo pueden ejecutar sin ningún problema. Deberían poderlo ejecutar sin ningún problema, ¿sí? Así también ustedes van teniendo eso, si es que no lo están haciendo en el momento. Bueno, vamos a declarar un array de números enteros. Para poder declarar un array de números enteros, voy a poner, primero que nada, acuérdense, de tipo de dato. Esto va a ser un int, ¿sí? Pero noten una diferencia acá. Vamos a empezar a utilizar estos corchetes. Yo voy a poner por acá. Esto va a ser
mi variable que se va a llamar números, pero le voy a poner por acá estos corchetes. Esos corchetes indican, ¿sí?, que van a hacer que esta variable va a ser un array, un vector o un arreglo, ¿sí? Importante, cuando yo lo declaro, en este caso, tengo que decir su tamaño o ya lo tengo que inicializar. No pueden variar de tamaño. Los arrays no pueden variar de tamaño, ¿sí? Después vamos a ver, si nosotros queremos hacer variar justamente el tamaño de esta variable, vamos a tener que utilizar otra cosa, que lo vamos a ver más adelante y se llaman colecciones. Todavía no vamos a ver eso porque está un poco más avanzado. Por ahora, la verdad absoluta que tenemos que tener es que el tamaño de los arrays no puede variar. Si yo digo que va a tener 3 elementos, como máximo voy a almacenar 3 elementos. Así que eso es lo que vamos a tener por ahora. Más adelante, hay más avanzados en el curso, vamos a ver otra forma, ¿sí?, de manipular otros datos más variables todavía. Bien. Bueno, yo estoy declarando entonces por acá un array que se llama números de tipo entero, es decir, solamente voy a poder guardar números enteros. Yo, una vez que lo declaro, ya ahí mismo puedo inicializarlo. Para poder inicializarlo, voy a abrir llaves, y en este caso le voy a decir, en la posición 0 vas a tener un 1, en la posición 2 vas a tener un 5, perdón, en la posición 1 vas a tener un 5, y en la posición 2 vas a tener un 7, por ejemplo. ¿Sí? Acuérdense, posición 0, posición 1, posición 2. Este es mi array de 3 elementos. Y es mi array solamente de enteros. O sea que voy a solamente poder guardar números enteros. Y en este caso, de forma fija, le estoy asignando estos 3 valores. Acá, nuevamente lo mismo. No puedo, en un momento posterior, agregarle un nuevo elemento. Yo no voy a poder agregarle un cuarto elemento. Si de entrada le puse 3, de entrada le puse 3. Punto. ¿Sí? Esta es una forma de declararlo, como lo tenemos acá, ¿sí? Donde yo lo declaro a la variable, al array, y a la vez lo estoy inicializando, porque yo ya le estoy dando los valores. Lo estoy haciendo todo de una. Pero fíjense que acá la presentación me lo muestra de otra forma. ¿Bien? En este caso, se los voy a escribir también para que ustedes vean cómo puedo declarar un array y no necesariamente inicializarlo en ese momento, sino inicializarlo en algún momento posterior. ¿Cómo puedo hacer eso? Voy a poner acá int otros números, mismo, array. Y vamos a poner acá la palabra new, y vamos a poner int, y acá voy a decirle que quiero guardar, no sé, 4 elementos. Por ahora, esto que hacemos así, que ponemos new int, y acá le ponemos 4, vamos a tomar como que es una forma solamente para poder declarar arrays, pero no necesariamente inicializarlos en ese momento. Yo acá le estoy diciendo, con esta sentencia, new espacio int, y entre corchetes le pongo la cantidad de elementos, le estoy diciendo, quiero, ¿sí?, crear un arreglo de 4 posiciones que van a almacenar enteros, pero no lo quiero inicializar en este momento. Es decir, que ahora tengo un arreglo de 4 elementos vacío, solamente vacío, nada más. Es decir, que las 4 posiciones van a poder almacenar números enteros, pero por ahora están vacíos. Posteriormente le voy a poder asignar algo. Probablemente alguno, si de acá que está conectado, alguien, quizás ya conoce un poco eh, qué significa esto. No importa por ahora si ya lo conocen o después. Yo se los voy a contar a todos, ¿sí?, la palabra new. Por ahora nosotros vamos a entender que utilizando esta sentencia voy a poder inicializar un array sin hacer mucho espamento, ¿sí?, de forma vacía, y después asignarle cosas. Ya después más adelante vamos a entender qué es eso del new y qué hace todo acá. Bien. Ariel me pregunta si no puedo poner número 157. ¿A dónde querés hacerlo? Em, Acá decís. O sea, solamente eso, no lo puedes hacer. Porque acá estás declarando cómo se llama la variable. Y este es el operador de asignación, ¿eh? Acuérdate que el operador de asignación es este. Siempre el operador de asignación es este. Y vos le querés asignar lo que está a la derecha a lo que está a la izquierda. Siempre funciona de esa forma. Yo no puedo hacer esto directamente. No puedo poner un par de números y no puedo hacer, por ejemplo, 1, 2, 3. Esto no es válido, ¿sí? Porque yo no le estoy asignando nada, digamos. Acordate que el igual es el operador de asignación y es lo que está a la derecha, se lo asigno a lo que está a mi izquierda. Esto no es válido, ¿sí?
Siempre recuerden la utilización del operador de asignación. Bien, entonces, si diferencias entre esto, acá estoy inicializando un array de 4 posiciones, vacío por ahora, y acá estoy inicializando un array de 3 posiciones ya con números precargados. Bien. Buenísimo. ¿Cómo puedo acceder a la posición 0, o a la posición 1, o a la posición 2? Bien, como lo están viendo acá, fíjense, en pantalla. Voy a poner números, corchete 0, números, corchete 1, números, corchete 2, por ejemplo. Dentro del corchete voy a acceder a la posición, ¿sí? Y voy a agarrar el valor que tiene. Por ejemplo, si yo quiero obtener el valor 5 acá, lo que voy a hacer es, vamos a poner acá, int número, vamos a poner acá, número en segunda posición, se va a llamar mi variable entero, y a eso le voy a asignar lo que tiene la variable, mi array números en la posición 1. Fíjense. Entonces, acabo de declarar un entero que se llama número en segunda posición, ¿bien? Y acá decimos, a eso le vamos a asignar lo que tiene mi arreglo de números en la posición número 1. Acuérdense que arrancamos en 0. Esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2. O sea que para nosotros la segunda posición en realidad es la posición número 1, ¿sí? O en segundo lugar, vamos a poner para que no se confundan. Número en segundo lugar. Ahí está más fácil. Entonces, directamente acá nosotros le podemos decir sub 0, cuando ponemos acá, por ejemplo, podemos decir sub 0, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, lo que sea, ¿sí? Pero si yo quiero acceder, entonces, al segundo lugar, voy a poner acá sub 1, ¿bien? Esto, cuando hago esto, cuando se ejecuta, reduce al número 5. Acuérdense que siempre decimos la palabra reduce, porque cuando viene el programa y lo lee en el momento de ejecución, se da cuenta que en la segunda posición, es decir, en la posición número 1 de ese arreglo, hay un numerito 5. Entonces acá a esto lo reduce, es decir, lo reemplaza por un 5 y este 5 se lo asigna a esta variable. Bien. Así que de esa forma vamos a poder justamente recorrer, en realidad, ver los elementos que tiene mi array. Por ejemplo, si yo quiero mostrar esto en pantalla, podría ser lo siguiente. Si está en outprint, acuérdense, para poder mostrar en pantalla. Y vamos a poner, quiero mostrar números sub 0. Y después vamos a hacer números sub 1 y números sub 2. 1, sub 2. Bien, esto solamente lo declaré para que lo tengamos acá. Vamos a intentar correrlo a todo esto. Se van a correr también los ejercicios de la clase pasada, pero el ejercicio de la clase pasada va a terminar con esto que decía D, así que no pasa nada. O si no, acá podemos hacer algo. Miren. Vamos a poner acá clase 3. Así hacemos como una separación también cuando ejecutamos, si ustedes lo ven por ahí. Vamos a correr esto. Nosotros en pantalla deberíamos ver, después de esto, ¿no? Obviamente, deberíamos ver el número 1, 5 y 7, porque estoy printeando justamente el 1, 5 y 7 en la posición 0, 1, 2. Si cambiamos el orden, miren lo que sucede. Voy a poner 2, 1, 0. Vamos a poner acá 0, 1 mejor. Lo vuelvo a correr. Fíjense cómo lo va mostrando en distinto orden, porque estoy accediendo de forma distinta, ¿sí? Eso es válido, yo puedo acceder de la forma que quiera. Fíjense que primero accedo al tercer número, es decir, a la posición 2, al 7, después al primero, al 1, y por último al segundo, al 5. Ahora, la gran pregunta es, gente, ¿qué sospechan que va a pasar si yo acá pongo sub 3? O si pongo acá abajo sub 4. ¿Qué sospechan que va a pasar? Acá Alexander me dice es una excepción, muestra basura, me dice un error. Bueno, vamos a ver, ¿sí? A ver qué pasa. Vamos a compilar. Acá es importante de algo. Yo cuando voy a compilar esto, el compilador no se va a dar cuenta de esto, ¿eh? Ojo con esto, miren esto. Yo lo estoy compilando. El compilador no se da cuenta que esto podría ser un potencial error. No se da cuenta de eso.
porque no chequea a qué posición estoy queriendo, entrar, ¿sí? Se resetea de fábrica, como ves. Hace un lío bárbaro hacer esto. Eh, bueno, entonces vamos a correrlo, ¿sí? El compilador no se dio cuenta, eso significa que en momento de ejecución va a explotar, ¿sí? El compilador de eso no se dio cuenta, pero cuando yo lo mandé a ejecutar, fíjense lo que pasó. Cuando vemos letras rojas, generalmente es malo. Generalmente digo porque hay algunas cosas que las printeamos en letra roja, pero que nada, que no son malas, sino que son otras cosas. Bueno, fíjense que entonces, em, nada, en este caso dice, hay una excepción que ocurrió, ¿sí? En el archivo que se llama main.java en la línea 105. Te dice exactamente dónde, sí, dónde tenemos el error. Así que fíjense que acá nos dice, en la línea 105 tenemos un error. Bien, si leemos un poquito, después vamos a entender un poco qué son las excepciones. Hoy no es la clase de excepciones, para que lo tengamos solamente en cuenta. Cuando ocurre estas excepciones, el momento de ejecución, el programa finaliza. Si yo ya no tengo forma de recuperarme. Después vamos a ver qué tipos existen y demás. Pero cada vez que hay una excepción, el programa tiene que terminar. Fíjense que acá dice el índice 3 está fuera de rango, ¿sí? Claro, porque el índice 3 no existe, está fuera de rango. Solamente tenés 3 elementos y vos podés navegar hasta el 2. ¿Bien? Así que, claramente, tuvo que terminar el programa, porque esto no funcionó. Bien, bueno. Fíjense que en este caso, vamos a ver cómo le asignamos también. Nosotros acá habíamos declarado otro array que se llamaba otros números, y acá hay Juliano, perdón, me había preguntado si el compilador iba línea por línea. Sí, el compilador va línea por línea, pero de eso no se da cuenta porque no chequea justamente que yo le estaba poniendo un sub 4, ¿sí? Él ve que hay solamente que estoy queriendo acceder, ¿sí? A alguna posición de mi vector. Se da cuenta que hay un vector, que está todo bien, se da cuenta que esa variable existe, que está todo bien, se da cuenta que estoy queriendo acceder a alguna posición, pero no chequea a qué posición, no se da cuenta, ¿sí? A qué posición estoy queriendo acceder. Por eso ocurre un problema en momento de ejecución, ¿sí? Así que ahí tenemos que tener cuidado. Bueno, recuerden que en este caso teníamos un array ya inicializado con estos 3 valores, pero acá teníamos un array de 4 posiciones, los cuales, ¿sí? No inicializamos a ninguno. Para poder inicializar cualquiera de esos números, voy a poner la variable otros números, sub 0, y le voy a asignar un 14, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense ahí cómo estoy asignando, ¿sí? Número por número en cada posición. Por ejemplo, en la primera posición le asigno el 14. Después voy a poner otros números. En la segunda posición le asigno un 10. Otros números, sub 2, le asigno otra vez el 14. Y otros números, sub 3, le asigno un 10. ¿Bien? Entonces fíjense acá cómo nosotros podemos. A la vez podemos ir haciendo las asignaciones particulares en cada una de esas posiciones. En la primera posición le asigno un número 14. En la segunda le asigno un 1 y así sucesivamente. ¿Bien? Esto también es válido, ¿sí? Dependiendo de dónde lo usemos, si lo usamos a la derecha o a la izquierda de una asignación, lo que le estamos haciendo es o dame el valor que hay adentro guardado o asignale este valor. Acuérdense que si lo vemos del lado de la izquierda, como está acá, le estamos queriendo decir en esa posición de ese array guarda lo que está a la derecha, porque es una asignación, ¿sí? Repito, si está a la izquierda, en este caso, yo le estoy diciendo en esa posición guardame lo que está a la derecha, ¿sí? Pero si lo miramos al revés, como acá, que está del lado de la derecha, del igual, yo le estoy diciendo, en este caso el programa, fíjate qué número hay guardado ahora en esta posición y esto asignáselo a lo que está a la izquierda, ¿sí? Así que, ojo, porque acá quizás mareo un poco de, bueno, si lo pongo a la derecha o a la izquierda, cómo lo declaro y demás, pero una vez que ustedes lo empiecen a usar, se van a dar cuenta un poco cómo funciona. Por eso hay que empezar a meter como mucha mano, ¿sí? En esto y ir probando algunas cositas. Bueno, fíjense que acá dice también puede inicializarse directo con valores. Esta es otra alternativa, ¿sí? Que en realidad no hace falta que le den bolilla a esta porque a esa la podemos reemplazar con esta.
que les dije. Pero bueno, hay una tercera forma de declarar lo que es como está ahí abajo en la slide, pero no se dan problema. Bien. Entonces, nosotros podemos agarrar y también mostrar por pantalla la cantidad de elementos que tenga mi array. Para saber la cantidad de elementos que va a tener mi array, yo voy a poder hacer algo de este estilo. Miren, por ejemplo, yo sé que esta tiene 3 y sé que esta va a tener 4. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrar por pantalla y voy a decir system.out.print. Y fíjense que para poder mostrar la cantidad de elementos que tiene este array, yo lo que voy a hacer es números y voy a poner punto length, ¿sí? No importa por ahora qué es el punto. Nosotros vamos a utilizarlo, ¿sí? Solamente. Sepan que los arrays, ahora yo le puedo poner punto y llamar algunas cositas acá. De hecho, ahora también vamos a ver algunas cosas con los strings. Si yo pongo números punto length, yo estoy llamando en este caso, o estoy preguntándole la cantidad de elementos que tiene ese array. En este caso me debería mostrar un 3 por pantalla. Y en el otro caso, me debería mostrar acá un 4. ¿Sí? Porque a este tiene 4 elementos y este tiene 3 elementos. Si lo corremos, deberíamos ver solamente en pantalla acá 3 y 4. Con esto yo sé la cantidad de elementos que va a tener mi array. Ustedes me van a decir, che, pero un momento. Fíjate que acá te dice 3, 4. Ustedes me van a decir, está bien, bueno, pero si yo los cuento sé que tengo un 2, 3. Sí, está bien, bueno, pero quizás necesitas a nivel código saber este tamaño para poder, no sé, recorrerlo, hacer algo con ese dato o lo que sea, ¿sí? Para cosas diversas voy a querer necesitar esto, ¿sí? Para saber el tamaño. Porque además, por ahora es todo fácil, pero puede que nosotros empecemos a dinamizar un poco esto, ¿sí? Así que ahí también puede que se nos empiece a complicar un poco más, ¿sí? Bien. A ver, ¿cómo podemos hacer en este caso? Fíjense que por acá decimos que acá decimos que la sintaxis de punto indica que estamos accediendo a una propiedad de la variable. Todavía no nos importa qué es eso de propiedades, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito, como les digo, más adelante, eh, que vamos a tener acá algo que se llama objetos, y estos objetos van a tener algunas propiedades que le dicen acá. Por ahora no nos importa, tenemos una variable a la cual nosotros le podemos poner punto algo y acceder, por ejemplo, al tamaño que tiene en este caso el array, ¿sí? El tamaño, la cantidad de elementos. Eh, Fíjense que acá dice, lo que vimos como tipos primitivos de datos no permiten, pero los arrays tienen una fundamental que se llama length, que nos dice el tamaño del array. Bueno, una cosa súper importante es que cuando nosotros empezamos a ver tipos de datos, en todo lenguaje de programación hay tipos de datos que son primitivos y tipos de datos que no son primitivos. Los arrays, en este caso, para Java, no son tipos de datos primitivos. Un tipo de dato primitivo es algo súper básico, como por ejemplo un entero, un float, un double, ¿sí? Y un char, en este caso para Java. Todo el resto de los tipos de datos para Java no son primitivos, sino que son creados, ¿sí? Son creados y le pusieron alguna funcionalidad extra. El resto casi que lo puedo representar en cualquier lenguaje, en todos los lenguajes de hecho. Mientras que estos no, ¿sí? La slide decía que sí, que se pueden representar en todos. Es un ni, porque no siempre se van a representar de la misma forma y no para todos los lenguajes va a ser de lo mismo, de la misma forma, ¿sí? Em, Bien, ahí vamos. Bueno, y acá creo que tenemos algo, hay algo que está medio mal planteado acá, así que no se haga ningún problema, ahora después lo vamos a ver bien. Con respecto a eso. Sí, acá esta parte estaba mal. Fíjense que en realidad acá nos mostraba cómo poder iterar, ¿sí? Justamente, quiero poder iterar y mostrar todos los valores que tenga un array, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, lo puedo hacer con un for, por ejemplo. Vamos a hacerlo acá. Acá estamos imprimiendo el tamaño. Vamos a poner, si quieren, el tamaño del primer array es de tanto. Acuérdense que con el más, en este caso lo estamos concatenando, ¿sí? Estamos concatenando dos palabras. Si bien esto es un número, se lo puede concatenar igual. Acuérdense que concatenar es unir. El tamaño del primer array es de tanto. Vamos a poner por acá.
Y ahora lo que vamos a hacer es recorrerlo para mostrar cada uno de sus valores por pantalla. Para poder recorrerlo, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a usar un ciclo for. Acuérdense que el ciclo for tiene tres partes fundamentales. ¿Cómo se llamaba la primera parte? ¿Alguien se acuerda? Yo les había dicho exactamente los nombres de cada una de las partes. ¿Cómo se llamaba la primera? A ver si alguien lo anotó por ahí. Donde yo declaraba algo. Donde se inicia el for. Inicia. Inicialización de la variable de control o declaración de la variable de control. Perfecto, Marcio. Bien, la persona que lo anotó. ¿Sí? Buenísimo. Entonces yo acá voy a poner índice. Vamos a arrancar en cero porque acuérdense que los índices, en este caso para nuestros arrays, siempre arrancan en cero. Posición 0, 1, 2. Si quieren le puedo poner índice o le puedo poner posición. Se le dice índice también. Bien, van a ver que se usa mucho la letra I de index. Bien, la letra I sola se usa muchísimo. Vamos a decir mientras la posición sea menor a números.length, ¿sí? Es decir, que sea menor al tamaño. Acuérdense que si el tamaño es 3, yo solamente me puedo mover hasta el 2. Así que voy a ejecutar el ciclo for, ¿sí? Mientras sea menor al tamaño total. Acuérdense que me puedo mover hasta 1 menos. Y voy a aumentar. En cada vuelta voy a aumentar en 1. Hago un posición más. ¿Sí? Después lo que voy a hacer es un system out print. Y lo que vamos a hacer acá es decir números subposición. Bien, fíjense que en la primera vuelta posición vale 0. O sea que lo que va a mostrar en pantalla es posición sub 0. Termina, se incrementa en 1 y lo que va a mostrar es posición sub 1. Termina, pega la vuelta otra vez y lo que va a mostrar ahora es posición sub 2. Pero cuando quiere hacer la vuelta otra vez, dice, momento, ahora posición vale 3. 3 no es menor que 3. Listo, buenísimo, ya no ejecuto más el for. Y salgo de ahí, porque ya no tengo nada que hacer. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con esto, entonces. Vamos a poner acá. El tamaño del segundo array es de tal, y vamos a hacer lo mismo acá. A esto en vez de ponerle índice, le voy a poner, perdón, en vez de ponerle posición, le voy a poner directamente índice, para que se acuerden que generalmente se usa la palabra índice para poder acceder a las posiciones de un array. Siempre van a encontrar todo con una i sola, con la palabra índice o index. Siempre. A esto sería otros números y esto también sería otros números. Corremos y lo van a ver por pantalla. Ahí estamos. Fíjense que en el primero decía el tamaño del primer array es de 3 elementos y mostró 1, 5, 7 por pantalla, que son justamente los elementos que nosotros teníamos ordenados. Y por el otro decía el tamaño del segundo array es de 4 elementos y mostró 14, 10, 14, 10. Bien, entonces fíjense cómo los podemos recorrer de esta forma. ¿Sí? Acuérdense que podemos entrar a cada uno de los valores que tiene mi array por índice, ¿sí? Y entonces eso significa que los podemos ir recorriendo con un for. También los podríamos llegar a recorrer con un while. ¿Se les ocurre cómo hacerlo con un while? A esto. ¿Cómo podríamos llegar a recorrer cualquiera de los dos, el de arriba o el de abajo, con un while? Los podemos recorrer con un while. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Una forma de hacerlo? En este caso lo estamos haciendo por for, pero con el otro ciclo también es viable. Si quieren ahí tirar alguna idea, no sé, por el chat. Joel me dice while i de índice es menor al arreglo punto length y al final incrementar la i en 1. Excelente, pero tengo que declarar i, ¿no, Joel? Antes, para que funcione. Bueno, vamos a hacer esto. Tendríamos que inicializar i y luego en el while condicionar. Excelente, gente. Bien, buenísimo. Vamos a hacerlo por while también. Miren, vamos a declarar int i de índice. Vamos a inicializarlo en 0. Recuerden que lo inicializo en 0 porque siempre las posiciones de los arrays arrancan en 0. Y voy a decir
while, mientras i sea menor a qué, vamos a recorrer el otros números, punto length, entonces vamos a ejecutar. Mientras i sea menor a otros números, punto length, vamos a ejecutar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mostrar por pantalla esto, sub i, vamos a mostrar otro número sub i, y lo que no me puedo olvidar es de hacer esto, i más más. Yo lo tengo que incrementar. Si no lo incremento, ¿qué sucedería acá, gente? ¿Qué sucede si yo esta línea no la tengo? Si yo acá no le incremento al i. Es un bucle infinito, me dicen. Bien, quiero que todos se den cuenta de esto. Miren, si yo acá declaro una variable en cero, me meto y digo while, acuérdense que la sentencia while ejecuta hasta que se deje de cumplir la condición. Bueno, que es similar al for, ¿no? Solamente que acá es un ciclo inexacto porque no sabemos cuándo puede pasar. Bien, fíjense que acá decimos, mientras i sea menor al tamaño de mi array otros números, lo voy a mostrar por pantalla lo que haya en i. O sea, hagamos la primera vuelta. En la primera vuelta diríamos, ok, 0 es menor que 4, sí, listo, buenísimo. Voy a mostrar por pantalla lo que hay en la posición 0 de mi array otros números. Bien, imagínense que esto no está porque está comentado. Entonces sigo. Otra vez digo 0 es menor que 4, sí, listo. Otra vez muestro por pantalla la posición 0. Tampoco lo incrementé porque está comentado. Otra vez lo mismo, 0 es menor que 4, sí. Y así el programa nunca termina. Es decir, se genera lo que es un bucle infinito. Cuando yo genero un bucle infinito, recuerden que ahí tengo un problemón. Eso va a causar que mi programa no termine y va a intentar, en realidad no va a intentar, va a levantar el consumo del CPU al 100%. Así que tenga mucho cuidado, ¿sí? Porque cuando ustedes están programando y generan sin querer un bucle infinito, puede que las máquinas se les cuelgue, ¿sí? Si tienen quizás alguna máquina con algún procesador bien moderno y qué sé yo, bueno, puede que tengan suerte y digan, bueno, no se me trabó la máquina y lo pude estopear y todo bien y sigo. Me di cuenta que había un bucle infinito porque la máquina me empezó a andar lenta, pero aún así pude estopear el programa y listo. Pero si yo tengo una máquina que no tiene un procesador muy bueno, o quizás un procesador, no digo bueno, sino que, o sea, quizás no tenga muchos cores o lo que sea, ahí se me va a trabar toda la compu. Y no voy a tener más remedio que reiniciar la máquina, ¿sí? Voy a tener que reiniciar la máquina porque si no, no voy a poder terminar eso. Así que cuidado con esto, ¿sí? Se puede recorrer, pero no se olviden de incrementar esta variable, ¿sí? Si no, ahí se les va a sonar todo. Bueno, por eso les recomiendo que recorran con un for, generalmente. O sea, recomiendo que recorran con un for, en este caso a los arrays. ¿Bien? Bueno, hay otra forma también un poco más linda de hacerlo. Acá en la slide está mal esta parte, que dice índice menor a índice, claramente esto nunca sería verdad. Así que después lo corrijo y se los pongo bien. Así ya les queda. Hay otra forma también de recorrerlo, fíjense, que por acá lo tenemos. Vamos a declarar el de letras, y vamos a recorrerlo de otra forma. Vamos a declarar en este caso un array de letras. Entonces vamos con un tercero. Vamos a poner char, vamos a poner acá letras. Es igual a, y vamos a inicializarlo. Vamos a poner la letra A, la letra B, la letra C, la letra D. A, B, C, D. Quiero recorrer esto. ¿Cómo lo puedo recorrer? Nuevamente, con el for, con el while, exactamente con el mismo algoritmo. Lo puedo hacer exactamente igual. Pero hay una tercera alternativa. Ya sabemos recorrerlos con for, ya sabemos recorrerlos con while. Vamos a recorrerlos con algo que es un for, pero un poco raro. El for también tiene otro equivalente cuando estamos trabajando con arrays. Para poder ejecutarlo a este for, que es un poco más raro de cómo viene armado, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a poner for char una letra que pertenece a letras. Fíjense qué sencillo es hacerlo de esta forma. Este es un for un poco más raro. En muchos lenguajes es conocido, a ver, acá también lo va a tener, posteriormente lo vamos a ver, pero en muchos lenguajes es conocido como una sentencia que se llama for each, en vez de for solo. Se llama for each. Acá en Java existe el concepto de for each, que es un poquito distinto, y los vamos a ver cuando lleguemos a ver algo más dinámico, ¿sí? Que yo mencioné la palabra, los vamos a ver cuando veamos colecciones. Esto que acabamos de ver ahora, también en muchos lenguajes lo llaman for each, en vez de un for común, porque es un for un poco tuneado, ¿sí? No es un for clásico y común y corriente que conocemos. Fíjense que acá ya cambia la estructura. Ahí ustedes me van a decir, che, pero vos me juraste la clase pasada que el for tenía
tres secciones. Tenía esta sección, tenía esta sección y tenía esta. Bueno, yo les juro que en todo lenguaje el for siempre es igual y siempre tiene tres secciones. Pero esto es algo retocado del for que sirve para iterar, en este caso, arrays, ¿sí? De una forma más sencilla. ¿Cómo lo tenemos que interpretar a esto? Fíjense, yo voy a decir acá, quiero recorrer, ¿sí? Mi array de letras y a cada elemento internamente dentro de estas llaves lo voy a llamar una letra. Siempre lo tienen que leer de esa forma. Repito, quiero recorrer mi array de letras y a cada elemento dentro de mi array, internamente dentro de estas llaves, lo quiero ir llamando una letra. De a una a la vez. Sigue siendo un for, es decir, voy a buclear hasta que termine. Esto se da cuenta automáticamente cuando arranca y cuando termina. Lo bueno que tiene esto es que yo no me tengo que acordar que arranco en el índice 0 y no me tengo que acordar que termino en el índice n-1. Porque este for ya lo hace solo y se da cuenta. Va a empezar a recorrer este array de letras, ¿sí? Porque lo va a seguir haciendo con un for, es decir, va a seguir bucleando, pero se va a dar cuenta que, en primer lugar, tu variable una letra en la primera vuelta va a valer A, en la segunda vuelta va a valer un B, en la tercera vuelta va a valer un C, y en la cuarta vuelta y última va a valer un D. Y se va a dar cuenta que ya no puede dar más vueltas. Y va a terminar, y va a salir y va a ejecutar todo lo que venga después. Esta es una forma un poco más simplificada, donde yo en realidad me tengo que olvidar justamente de esas cosas. Es la tercera forma y quizás la más cómoda para poder recorrer un array. Pero yo sugiero que vayan practicando de las tres formas para que las tres le queden claras. Cómo recorrerlo con un while, con un for y con un for tuneado que lo vamos a llamar un for each, si les parece. Vamos a ejecutar esto. Nosotros ahora por pantalla lo último que deberíamos ver es A, B, C, D. Deberíamos ver eso en ese orden. Y ahí debería terminar el programa. Está compilando. Vamos a ver si está todo ok. Perfecto. Fíjense que ahí tenemos. Miren. Acá nos decía el tamaño del segundo array es de 4, mostró el segundo array por un for, mostró el segundo array por un while, y después vino por acá y mostró por acá las letras, ¿sí? Entonces, mostramos por pantalla la letra A, la letra B, la letra C y la letra D, ¿bien? Fíjense entonces que en este caso, ¿sí? Estoy mostrando el valor que tiene cada una de las posiciones de mi array de letras. Acá hay un dato menos que en las formas anteriores. Yo en las formas anteriores tenía dos datos y acá tengo uno solo, por cada ciclo. Fíjense que acá, por cada ciclo yo tengo dos datos, mientras que acá tengo uno solo. ¿Quién se da cuenta qué dato me falta acá? Que acá sí lo tengo, que de esta forma sí la tengo, por ejemplo, o de esta forma también la tengo. En estas dos formas yo tengo un dato más que acá internamente dentro de estas llaves no lo tengo. ¿Quién se da cuenta? A ver, presta atención a eso. Acá Emma me dice la variable de control. ¿Y qué representa la variable de control, Emma, para vos? Michelle pregunta, ¿el índice? Bien, fíjense que nosotros acá la longitud siempre la tienen, Nico, ¿eh? Porque ustedes pueden poner letras.length en cualquier lugar. A lo que voy es lo siguiente. Yo dije dato, no dije sentencia. Alex López. El dato que me está faltando acá es el índice. Yo acá, fíjense que acá yo sabía que en la posición 0 iba a mostrar, no sé, un 14. O sea que yo acá tengo el índice y el número. Pero acá no lo tengo. Fíjense lo siguiente, voy a hacer para que se vea bien clarito. Lo voy a recorrer a este array, pero con un for. Para que ustedes lo vean con un while. Sería lo mismo, porque el for y el while en este caso van a equivaler. Voy a decir, en este caso, int i de índice, lo voy a inicializar en 0. Eh, pasa que i ya lo usé afuera, no puedo. Vamos a poner index igual a 0. Index menor a letras.length. Index más más. Vamos a hacer un system out print. Y vamos a poner, en este caso, en la posición, vamos a poner acá, index. Hay
está la letra, y vamos a poner acá, en este caso, letras index, bien. Y antes, para separar un poquito esto, vamos a hacer algo así, ¿qué les parece? Así separamos un poquito de lo que vamos viendo en pantalla. Y acá vamos a poner eh, letras. Bueno, miren esto, vamos a ejecutar esto. Fíjense que nosotros arriba en el for vamos a tener un dato más que abajo no lo tenemos. Ya es súper visible. Bien. Fíjense que acá, cuando estamos recorriendo, el array 4 dice el tamaño perdón, el tercer array es 4, que es el de detrás. Fíjense lo que tenemos acá. Dice, en la posición 0 está la letra A, en la posición 1 está la letra B, en la posición 2 está la letra C, en la posición 3 está la letra D. Pero abajo, recorriéndolo de esta forma, yo no tengo el dato de la posición. Lo único que tengo son los valores que voy teniendo. Yo tengo el A, B, C, D, pero no tengo las posiciones. O sea que si yo necesito las posiciones, voy a tener que recorrerlo así o con un while. Bien, si a mí no me importan las posiciones, entonces lo voy a poder recorrer así. Recorrerlo así también sirve para los números. Yo puedo recorrer a los números de esa forma, ¿sí? Es decir, yo podría también hacer esto. Int index, vamos a poner acá, en, no sé, otros números, y acá usar esta variable, ¿sí? Pero fíjense que entonces me estoy perdiendo el dato de la posición en la que está ese elemento. Si a mí la posición me interesa, porque el enunciado o el problema que tengo que resolver necesita de saber la posición en donde estoy encontrando ese elemento, bueno, voy a tener que recorrerlo sí o sí con un for o con un while, si no, no. Emma me pregunta, o sea que cuando no necesitamos la posición del array, ¿podemos prescindir de la variable de control en la estructura for? Claro, a esto si quieren llámenlo, como les digo, a esto llamémoslo for each en vez de for, ¿sí? Porque es como un for retocado, es un for medio tuneado. Así que si quieren, si no les interesa el índice, pueden usarlo directamente de esta forma, que es la más sencilla. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá, gente? ¿Una pregunta más? ¿Cómo venimos? 1, 0, 0, 5, 0, 6, 0, 4, no sé. ¿Venimos entendiendo? ¿No venimos? Vamos, vamos, me falta más gente que me diga que sí, que no, que más o menos. No tengan miedo a decirme sí, no, ese. Ok, Lautaro ahí me dice más o menos. Ok, bueno. Acá lo importante es que ustedes después, si más o menos, si quedó más o menos, digamos, o sea que me fueron siguiendo, pero todavía siguen teniendo algunas dudas, lo importante es primero encontrar en qué tengo dudas, ¿sí? Y después vemos, ¿sí? Nada, de practicar más, se sientan, lo hacen y demás. Pero primero es, bueno, encuentro cuál es mi duda, ¿sí? Si no entiendo nada, tengo que empezar a rebobinar para atrás hasta, che, ¿en dónde me perdí? Eso es importantísimo, siempre entender en dónde me perdí para empezar a hacer el clic. Bien. Alex me dice, me cuesta un toque entender para qué se usan los arrays. A ver, los arrays lo vas a usar toda tu vida para un montón de cosas, pero para un montón de cosas. Ahora creo que no sé si vale la pena encontrarle muchos ejemplos, pero lo vas a usar siempre, aparecen siempre los arrays. Como te digo, no sé si yo necesito representar a todos los alumnos de mi curso, a todos los alumnos, bueno, los voy a meter en un array. Si yo necesito representar a todas las calificaciones del primer parcial, utilizo un array. Si necesito, no sé, todas las calificaciones del segundo parcial, utilizo otro array. Siempre, 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 siempre los vas a usar, siempre. Em, de hecho, hay un ejercicio, creo que te lo planteaba acá, que te da un ejemplito de cómo usarlo. Va, de un ejemplo de uso. Pero siempre los arrays van a estar presentes.
ya se van a ir dando cuenta que tiene mucha funcionalidad. Por ahora es un nada, es algo que solamente va a ir guardando muchos valores en vez de uno solo. Bien. Em, pip. Bueno, ahí estamos. Decimos que los arrays siempre están numerados desde cero, pero la propiedad length es el tamaño total del vector. Por ejemplo, acá decimos, si hay un array de 5 elementos, la propiedad length es de 5, pero el índice para acceder al último elemento es de 4. Esto es importantísimo, se lo tienen que anotar, ¿sí? Eso que les había pasado más arriba, que les había dicho que si tengo un array de n elementos, puedo acceder hasta el n-1, anótenlo en algún lado, ¿sí? Porque eso es importante, ¿sí? Anótenselo, no sé, en un bloc de notas, en un cuaderno, en algún lado, pero eso lo tienen que saber, memorizar y demás, y después, una vez que se familiaricen con que arrancan el cero, ya con eso después van a estar súper bien. Decimos en este caso que los arrays son de tamaño fijo, es decir, que si quiero almacenar más elementos debo crear un nuevo array. Yo no puedo variar el tamaño de ese array. Una vez que yo dije que el array era de 4 elementos, el array va a poder almacenar 4 elementos y nada más que 4 elementos. No voy a poder hacerlo de otra forma, ¿sí? Obviamente que acá decimos